Buenos días y muchísimas gracias, por supuesto, a Wilson, de Israel, por a recibirme en este espacio que es el espacio de ustedes. Cuando Lisette me dijo que viniera aquí a hablar de prensa comunitaria, me suena raro porque la verdad es que mi experiencia en prensa comunitaria es mínima. Digamos que en la trayectoria no hemos tenido mucho contacto por distintas razones, pero creo que sí lo que vale la pena es, quieren, platicamos un ratito y luego si quieren ustedes preguntar, creo que sería un poco más ágil, y un poco qué es lo que le pasa a medios comunitarios, no solamente en México, sino en América Latina por lo menos, frente a lo que sucedía. O sea, a veces uno, por el propio actuar de día con día, no tiene la capacidad de entender cómo se producen los cambios. A veces se queda uno atorado, a veces hace uno cosas que no están, digamos, armadas o que en este trabajo de informar, muchos funcionan con el sistema de ensayo y error. O sea, uno avienta lo que cree que funciona, no funciona, va para atrás, alguien lo retoma. Es una idea muy clara de que pues, la tarea es complicada en función también de la propia realidad. Si uno voltea a ver lo que eran medios comunitarios hace 20, 30 años, los medios comunitarios finalmente son un reflejo también de lo que es el país. No puedes desconectarte. La otra vez veía yo textos, bueno, unas revistas de los años 40 y uno encontraba como que decía de qué comunidad se está hablando, porque estabas hablando fundamentalmente de una comunidad que acababa de llegar, de migrantes de distintos lugares, ya sea de Europa o de Turquía o de Alepo y Damasco, y que de una o de otra manera trataban de reflejar por un lado el contacto con su origen de manera mucho mayor de lo que hoy es. Y si uno se sigue en la línea de seguir viendo los medios comunitarios, uno se va a encontrar que después de ese periodo, no voy a echarle mucha historia, pero lo que sucedía era que cada medio comunitario era la respuesta a su propia realidad dentro de la comunidad, sin el contacto con el otro. O sea, esto que hoy ustedes desarrollan aquí no podía existir, no porque no se quisieran, no porque era el problema de Ashkenazim, Sefaradim, etc. El problema radicaba en que cada una de las entidades se asumía de las comunidades como tales, que hoy están aquí representadas, incluyendo Deportivo Israelita, etc. Cada una jugaba un espacio comunitario propio en donde lo único que trataba de hacer era lanzar un mensaje que era el mensaje de él hacia su sector y no hacia el resto de la comunidad. Finalmente, México termina alcanzándonos a todos nosotros más allá de lo que pensábamos. El modelo de un país con una sola voz, un solo presidente, un candidato, un partido, etcétera, todo era el PRI de los años 60, 70, 80, era una sola realidad y las comunidades también estaban organizadas de esa manera, en donde cualquier, por ejemplo, expresión de disidencia, de no estar de acuerdo, era mal vista. El tema de la discusión o de lo que se hacía dentro de las comunidades se manejaba al nivel más secreto posible, de la misma forma que eso sucedía en el país. O sea, son reflejos. Cuando el modelo comunitario entra en contacto con México, hay que recordar que para nosotros y para muchos, para la mayoría de los mexicanos en general, el país era una película que pasaba enfrente de uno y uno no tenía nada que hacer más que verla. Y te callas, te sientas y ves. Así funcionaba. Aquí hay gente muy joven, por supuesto, que pues eso no le dice nada porque nunca vivieron ese tipo de realidad. O sea, ya para cuando llegaron ya el país era otro, pero así funcionaba. Y esta era la manera, digamos, de enfrentar las cosas, ¿sí? Cualquier asunto que generara un determinado conflicto era algo que tenía que manejarse encerrado. Cuando el proceso de apertura del país se produce, México nos mete a la apertura. O sea, dejamos de ser los observadores de la misma y empezamos a tener un papel importante. Y de repente, incluso estructuras de poder, o sea, partidos, sindicatos,
medios de comunicación, empiezan a tener injerencia dentro de lo que sería el país de manera real, mucho más de lo que era anteriormente, y eso le pega a medios comunitarios. Eso por un lado, y el otro proceso, que es un proceso muy afortunado dentro de la comunidad judía, de formas de integración entre distintos sectores de la propia comunidad judía. O sea, esta posibilidad de romper la estructura comunitaria tan cerrada, tan rígida, que por un lado pues era producto, es cierto, de quienes llegaron de Alepo, Damasco, de Europa, etcétera, que cada quien manejaba su mundo, y la realidad mexicana termina por romperlos y por generar incluso eso, ¿no? Lo que en términos comunitarios no se veía, que eran matrimonios entre Ashkenazim y Sefaradim, por englobarlos así, que no existían, era imposible manejar ese tipo de cosas, terminan transformándose a un nivel totalmente distinto. El México de la democracia, de la apertura, de la discusión, le pega y le llega a la comunidad. Y de repente los temas de disidencia, de someterse o no a una autoridad, de recibir o no línea, para hacer cosas, empiezan a ser cuestionados, como sucede igualmente en el país. Y esto, en un marco comunitario, tiene que tomar decisiones diferentes. Por eso les decía, medios comunitarios en donde anteriormente la cabida de opiniones diversas, distintas, no estaba permitida, y así se manejaba por un sentimiento de protección. O sea, los liderazgos comunitarios consideraban, como lo consideraba el liderazgo del país, que cualquier expresión de rebeldía o de estar fuera del establishment generaba un peligro para la propia comunidad, y por eso no se permitía, ¿sí? Que era un poco lo que también le sucedía al país. Cuando este cambio comienza a darse, empiezan a meterse dentro de la estructura de la propia comunidad este tipo de conflictos, y empiezan a generarse. También conflictos internos. Hay que recordar que esta comunidad, uno a veces, o siempre, es muy común que como parte del ser judío uno se está cuestionando todo el tiempo. Es un poco estarse fregando la vida cotidianamente, pero es un poco la forma de ser de nosotros, también como método de supervivencia. Y lo que hacíamos, o sea, era simplemente lo que hacemos comúnmente, es decir, no, y mira, y está mal, y el otro está mal, y yo estoy... El famoso chiste del judío que llega a una isla y construye 2 sinagogas, ¿no? ¿Para qué 2 si está solo? Porque yo a esa no entro. Bueno, esta idea de un cuestionamiento que es parte propia del carácter judío, lo que hizo finalmente es obligar a entrar en lo que sería el propio cuestionamiento y empezar a romper ese tipo de ataduras que existían anteriormente. Es un poco lo que nos vino sucediendo, y entonces todo lo que pasaba alrededor o al interior de la comunidad empieza a transformarse. Con mucho trabajo para muchos sectores, y en donde la posibilidad de trasladar ese tipo de conflicto hacia los medios de comunicación de la comunidad empiezan directamente a funcionar. O sea, ya no se puede seguir fungiendo como periódicos que lo único que hacen, o como revistas o como publicaciones, que lo único que reflejan son pues lo que serían puras coberturas o puras formas encubiertas de lo que sucede atrás. Los conflictos de una o de otra manera empezaron a manifestarse y hubo que encontrar un cauce institucional para hacerlo. De lo que era la prensa judía original, de los años 20-30 fundamentalmente, en el sector ashkenazí de militancia política, y en el sector incluso de Alepo, Damasco, de una militancia sionista muy distinta a lo que uno pudiese pensar, se pasó al concepto, digamos, de cerrazón, por no llamarlo censura, y de allí empezamos a recuperar esta idea que hoy se tiene de una prensa comunitaria que tiene la capacidad de presentar conflictos. Comunidades, decíamos, nos quejábamos mucho o siempre nos quejamos de que todo está mal, pero uno ve una comunidad en funcionamiento. Si uno ve todo lo que ahí aparece, nada más que es un cacho de la comunidad, uno ve que es una comunidad que, si no tiene organizaciones, las genera, y las inventa, y le busca, y se confronta una con otra, y están dispuestos, y me voy a enojar. Esas son comunidades vivas. Las comunidades judías
que finalmente generan trabajo real, como lo plantearon aquí con todo el trabajo de Huizo, entre otras. Son comunidades que no pueden generar un concepto de armonía, aunque quizá algunos rabinos a un lado me criticarían porque el mensaje siempre, además, es de desierto. Hola Israel, de la sede, los judíos somos responsables unos por otros, pero también tenemos directamente esta idea de que el conflicto como tal, y la discusión, y la pluralidad, y eso es lo que le da vida. Cuando uno ve, por ejemplo, comunidades judías que desgraciadamente están por desaparecer, por situaciones, a lo mejor un ratito platicamos un poquito de eso, por situaciones más, a veces externas que internas, aunque también las hay. El caso de la comunidad judía de Venezuela, por ejemplo, en este momento, comunidades judías que por razones externas, por problemas de seguridad, por problemas de política interna, tienden a desaparecer. El tema del conflicto comunitario desaparece. Aquí ya no se pelea nadie ni nada, porque estás en un proceso, básicamente, uno, de supervivencia, dos, de buscar una alternativa al lugar. Y eso te genera una situación, pues sí, es cierto, a veces de mucha unidad interna, pero es una unidad simplemente para sobrevivir, no para crecer, no para desarrollarte, no para amar. Y creo que esa es una parte importante. Es una comunidad judía que terminó asumiendo muchas de las cosas que tenía metidas en el closet, las sacó y finalmente las puso a nivel público y en donde los medios pudieran verlas. Desde niños con discapacidad hasta homosexuales, pasando por todo lo que ustedes se les ocurre. Asumiendo que, pues, tenerlo atrás, con toda la polémica que se puede generar, y los gritos y los sombrerazos, y esto sí y esto no, esto te obliga finalmente a encontrar una reacción. La vinculación con México, que aquí la plantean, lo que anteriormente era algo colateral de, bueno, pues sí, si voltean a ver lo que hacía Huizo hace 30 años, van a encontrar que sí, es cierto, había una participación, pero una participación marginal dentro del concepto propio de desarrollo dentro del país, lo que hoy se convierte en algo también central, junto por supuesto con el tema de Israel, que nos da identidad y nos da posibilidad. Yo creo que es cierto, manejarse en prensa en todos los niveles exige responsabilidad, ni duda, no puede uno disparar a diestra y siniestra, pero lo que sí creo que es importante es que en la medida en que ustedes realizan todo este tipo de trabajo de difusión, hay que sentarse a veces un momentito y decir, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero hacer con eso? ¿De qué se trata? O sea, mi objetivo es informar internamente de mis actividades, entonces lo hago en función de eso y no busco más. Lo que yo estoy buscando es entrar en la polémica y amarla y desarrollar fundamentalmente en temas internos de la comunidad, que es lo que finalmente uno busca dentro del periódico comunitario, aunque también el nexo con el exterior, no es posible no manejarlo. Y más cuando hay conflictos entre lo que es una sociedad mexicana abierta y plural. Hay que recordar que lo que antes no había partidos políticos. Hoy uno ve a los muchachos de la comunidad judía que de repente te aparecen ahí, que uno está ahí que está trabajando en el PAN de voluntario de no sé qué, y otro chavo que me llegan allá, no, pues yo estoy trabajando en el PRD y hago esto. Situaciones que uno jamás hubiese pensado, no incluso por inclinación ideológica, sino incluso por la propia formación profesional, que te obliga necesariamente a tener contacto con estos sectores. Una prensa comunitaria tiene que asumir directamente que hay que darle voz a la mayor cantidad de gente posible. Hay que manejar con responsabilidad la información, eso es cierto, sí, pero también tratar de una o de otra manera de asociar toda esta información a lo que sería el objetivo propio del medio. Hace unos años resultaba, por ejemplo, un servicio social que fundamentalmente lo que es todo el trabajo de prensa en internet, Diario Judío y Enlace Judío, de informar cosas que para poder conectarnos no teníamos antes más que el teléfono. Si hoy aparece que falleció tal persona y la Levalle es o la Levaya esa y en tal lugar, en la velocidad de la información, eso que era anteriormente que se había perdido porque nadie cómo te comunicabas, el tema de la tecnología, así como el trabajo comunitario cotidiano, te lo hace mucho más ágil y más, digamos, instantáneo. Esto te permite también de alguna manera generar proyectos a una velocidad mucho mayor de lo que anteriormente tenías, ¿sí?
y también, por supuesto, de obligarte a jerarquizar información y contenidos. ¿Qué es lo más importante? Y ahí yo creo que cada medio tiene una función distinta, desde modelos de prensa como de revista, que vas por otro nivel, hasta el periodismo de a diario, que ahora pues obviamente se hace a través de páginas de internet en donde se difunde, y redes sociales, en donde pues quizá uno de los, es cierto, es uno de los grandes logros de la tecnología que ha transformado al mundo en los últimos 15 años a una velocidad que no, y con unas consecuencias que uno no pudiese pensar. El problema de las redes sociales, que es finalmente otro de los espacios que ustedes manejan y que es que tiende, o sea, la información o lo que aparece en redes sociales es algo así como el derecho, decía un autor, Kuczynski decía, es el derecho de los estúpidos a entrar en el debate. Porque se vale todo, ahí entra todo. Y lo que te dice el internet o lo que te dice la red social termina convirtiéndose, incluso con riesgos muy graves en función de lo que pueden generar como movimiento. Y que hay que estar, creo que es uno de los grandes desafíos de una prensa comunitaria, o de un, no llamaría prensa comunitaria, del modelo de comunicación comunitaria, en donde redes sociales está presente, en donde la necesidad de, por supuesto, comunicarse vía redes sociales es hoy fundamental para poder enfrentar esto, pero también para poder transmitir la idea de que la red social no es una voz, es millones o son millones de voces en donde uno tiene que empezar a jerarquizar, ¿sí? La gran maravilla del Twitter o del Facebook es que uno bloquea, y uno tiene que empezar a hacer eso con este tipo de información, porque si uno no lo difunde, incluso como parte de difusión de ustedes como medios, de ciertas cosas que terminan siendo enormes. Yo tuve la experiencia como Arquimer en esto hace unos meses, de, pues en medio de un conflicto ahí laboral, ideológico, en el lugar donde trabajo, pues, en donde se me soltó la jauría, y en donde, pues sí, por supuesto, el tema red social termina moviendo determinadas cosas en donde tú no sabes dónde empieza, pero no sabes dónde termina, ni cómo se para, ¿sí? Les puedo decir que allá alguien nos ayudó para identificar de dónde salían estas voces y tratar de alguna manera de callarlas, porque se trata fundamentalmente de actos no de crítica, sino de agresión y de provocación que te pueden generar realidades importantes. Por eso esto de comunicarle a la gente que tal o cual información no es válida, porque te llegan montones de ideas y de notas, que creo que una de las partes fundamentales de este periodismo comunitario es generar todavía mayor confianza en que el medio es creíble, en que el medio, que la información que ahí me dan es la buena. O sea, la buena en el sentido de cosas que tienen que ver con el marco comunitario, que yo les puedo hacer caso, porque si no, a cualquiera, incluso gente de la propia comunidad, que por un interés a veces particular, por un interés de tal suelta de que una información de que en este lugar están secuestrando, y todo el mundo voltea y llora, aquí están, espérate, no, resultó que se peleó con no sé quién y suelta la red, pero cualquiera que suelte una información sin demostrar, sin garantizar, porque viene del medio del Twitter o del Facebook o de lo que sea, se asume como real. Entonces yo creo que estas son las partes de una prensa comunitaria que tiene que adaptarse a esta nueva realidad, a un país que tiene muchos desafíos, a una realidad que es conflictiva y que hay que entrarle a ella, y más que nada cuando se trata, regreso, a temas comunitarios. Allí, insisto, yo entiendo que hay todo un debate y lo seguirá habiendo y no lo vamos a resolver sobre qué sí se puede o qué no se puede, pero ese tipo de darle un canal al conflicto es una parte fundamental para darle vida a la comunidad, para incorporar a gente a la comunidad. Los graves problemas de comunidades judías, por lo menos en América Latina, es cierto, están en procesos de asimilación todavía presentes, pero más que nada en el desapego de los jóvenes a los modelos comunitarios.
Con esto concluyo, si quieren, entramos en preguntas y respuestas, por supuesto. La identidad judía se manejaban en un triángulo, ¿no? Un triángulo formado por tres partes que son pues, la propia comunidad y su estructura y capacidad de absorber, la realidad mexicana, o sea, del país en donde lo vives, y finalmente el contacto con el centro, con Israel como elemento. Esta es un poco la red que se mueve, y la gente está dentro, y a veces tienes un lado del triángulo mucho más amplio que otro, y te vas moviendo y peleas con él, y esa es parte de tu identidad. Países, ¿qué pasa cuando el triángulo se destruye o se debilita? Las comunidades desaparecen, ya sea porque una parte, como el caso, por ejemplo, les decía yo de Venezuela, en donde la realidad hizo pedazos, y por más que tenías estructura comunitaria, cuando se desmorona el país, se desmorona la comunidad, la gente huye y se acaba. El segundo, por supuesto, es actividad, trabajo comunitario, que es lo que le ha dado, o que es un elemento singular de la comunidad judía frente a otras, en donde ahí están, y lo que hoy ustedes mostraron, y lo que hace Wiese, y lo que hacen en prensa, y lo que hacen en todos lados, y en redes escolar judía, etcétera, etcétera, está como un elemento fundamental. Y el tercero es finalmente el vínculo con Israel, de una o de otra manera, con distintos tipos de actividades. Eso es lo que finalmente te permite seguir funcionando como parte de una estructura y de ir creciendo, que es finalmente lo que la comunidad ha hecho. Una gran capacidad de adaptación incluso en áreas socioeconómicas. Hay que recordar que una de las partes por las cuales los individuos dejan las comunidades o se acercan a ella es porque son rentables. ¿Qué quiere decir rentables? Es que yo adentro de la comunidad puedo tener más oportunidades de trabajo, de ascenso social, de lo que sea que estando afuera. Y cuando una comunidad se preocupa y entonces aparece cuando hubo el problema de desempleo, la crisis del 95, y bueno, órale, se me vienen a la mente ahorita y hay muchos proyectos de Gacela para aquellos que ahora ya se lo copió Uber, pero bueno, ese era otro problema. Más lo de Uber es el de Gacela, pero no, así es como funciona. Con una gran capacidad de acción, o esto que anteriormente era pues, esta relación entre la mujer judía y la cocina, que para muchos, para mujeres además en este concepto moderno era pues, parte, a veces romper con la cocina porque era parte de una idea de sometimiento, y ahora se transforma en un negocio. Hoy una buena parte de aquellos buenas y grandes cocineras, en el mejor sentido de la palabra, tienen la oportunidad de llevar eso no solamente a la mesa de su casa, sino a la mesa de la comunidad, generando lo que anteriormente era un elemento de unidad comunitaria, que era la señora, me acuerdo, mi mamá descanse, sentada haciendo quipe y órale, y la máquina, etc. Y hoy ese tipo de elementos son empresas que le dan de comer a gente, ¿sí? Y que generan modelos muy productivos de supervivencia y que son parte de la estructura comunitaria. Cuando las comunidades dejan de ser rentables porque ya no hay, porque no recibo el servicio, porque no, entonces, los jóvenes, o sea, uno de nuestros grandes problemas, por supuesto, es jóvenes que no se ven identificados y que a veces la buscan todo afuera y romper con esto, y saben bien que esta estructura comunitaria es lo que te permite el acercamiento y lo debes seguir permitiendo. Si eres ingeniero o eres arquitecto o eres lo que sea, saber que atrás de ti hay un aparato comunitario que, independientemente de tus opciones, tiene posibilidades reales de pues, darte fuerza o darte una opción incluso dentro de la comunidad como profesional. Y eso es también trabajo de elementos de prensa judía que lo hacen posible y que lo difunden. Yo creo que ese sería un poco el mensaje en este momento, que es, ahí están las problemáticas, hay que entrarles a ellas, hay que adecuarse rápidamente, hay que jerarquizar información, sin duda alguna, para darle fuera, y hay que, lo más importante, definir el objetivo. No todos los medios comunitarios pueden tener el mismo objetivo, porque responden a intereses de instituciones diversas, ¿sí? Y a públicos distintos, como cualquier medio de prensa. En todo caso, creo que esta es la gran aportación en términos de los medios de comunicación comunitaria.
comunitarios frente a una realidad mexicana tan difícil, tan cambiante, pero al mismo tiempo que nos ha permitido crear y generar este modelo de comunidad que sigue siendo de verdad un ejemplo frente a lo que sucede en otros lados. Muchas gracias.